Hace mucho tiempo una de las cosas que yo quería hacer era la de ser científico, pero desde la ingenuidad, pues no me dediqué a estudiar concretamente y con profundidad lo que se implica realmente ser científico o también conocido como investigador. Investigador es el término más ampliamente usado. Es que ser investigador va más allá de usar una bata de laboratorio o incluso estar en un laboratorio, porque no necesariamente para generar ciencia hay que estar en uno. Yo me acuerdo que tenía un libro de química que me llamaba mucho la atención su portada, tenía como una especie de destiladores y ahí en las primeras páginas ilustraba lo que se necesita para ser científico y era el método científico. Más adelante lo vamos a ver brevemente. Por mucho tiempo estuve leyendo y releyendo esto, pero no lo interioricé lo suficiente y tampoco sabía o me dediqué a estudiar cómo está la ciencia a nivel mundial, cómo se ha sistematizado, es decir, cómo hago dinero a partir de ciencia, cómo es la situación laboral de un científico, todas esas cosas. Yo simplemente sabía o tenía en cuenta que todo apuntaba a que tenía que ser una persona de conocimientos, una persona letrada, una persona de mucho desenvolvimiento intelectual. No sé que en ese entonces, a pesar de todo mi entusiasmo, a pesar de que sucedieron una serie de cosas que me proyectaban realmente hacerlo, me topé con muchos problemas en el camino, realmente estaba crudo. Y aquí te contaré mi intento de ser científico, quizás para dar una visión para quien quiera hacerlo realmente y para quien no, simplemente tener en cuenta de que esto es más allá de lo que aparece en las películas. Hola a todos, bienvenidos a John Analiza. ¿Qué se necesita para ser científico? Ese es el tema del día de hoy. Primero que todo vamos a puntualizar lo que es ser un científico o un investigador. Es simplemente una persona que se dedica a una o a varias ciencias, así de sencillo, que investiga, que busca. Eso es todo. Entonces vamos a dividirlo en una serie de pasos, el paso desde el paso más básico hasta el paso un poquito más complejo. Paso número 1. Ser curioso. Esta es la base de ser científico. Desde que yo empecé mi vida académica he tenido una cierta curiosidad que poco a poco se ha ido mermando en mi proceso académico, en especial en la universidad. Y entonces en esta serie de pasos aquí te voy a ir contando entonces cómo fue mi experiencia. Esa curiosidad que tenía a nivel escolar fue alimentada, pero al mismo tiempo no fue fundada, ¿sí? No fue cimentada. Entonces solo vivía en fantasías, además de que a nivel académico me faltaba mucho. Y no tenía la guía suficiente. Siempre encontré profesores que me motivaban, pero que al mismo tiempo no me daban herramientas suficientes para desenvolverme y estudiar y buscar lo que necesitaba para eso. Mi curiosidad simplemente se convirtió en eso, en una fantasía. Y es importante que la persona curiosa tenga una forma de cimentar eso en lo que es curioso. En ese momento no tuve esa oportunidad para desarrollar mi curiosidad. En ese momento a mí me interesaba mucho la teoría de la relatividad de Einstein y yo de iluso pensaba que podía entenderlo en ese momento. Era tanto mi interés en ese tema que la profesora de física lo notó y quiso que lo pusiera en la semana científica, una cuestión así. Y yo dije, perfecto. Entonces yo con toda la dificultad del caso, con el conocimiento que pude encontrar en internet en ese momento, en un café internet, porque yo no tenía internet en mi casa, etcétera, etcétera, pude hacer mi diapositiva y presentarlo. Y cuando lo fui a presentar, luego de que pasó todo, yo mucho tiempo después logré percibir como una decepción de su parte, una decepción de parte de la profesora. Es decir, es como si pretendieran que yo hubiera ido con un tema explicándolo con derivada integrada que ni siquiera sabía en ese momento qué era eso, o que explicara con total experticia, como si fuera un experto. Y esto es realmente lo que sucede en muchas aulas. Muchos profesores son profesores que esperan por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia, yo no sé de qué, de que ya uno sea experto en las cosas. Y eso no es así. No dan las herramientas, no dan todo lo que se necesita para que uno se desarrolle en el tema. Y me he convertido en una persona más pragmática, empirista, de lo idealista que yo fui. Entonces he tenido muchas malas experiencias a nivel académico y bueno, yo realmente lo que digo es que si quieres ser científico y no encuentras apoyo suficiente, afortunadamente tenemos el internet donde hay toda la información, incluso a día de hoy tenemos la IA. Fundamental, que la curiosidad nunca se detenga, que nunca la paren, que siempre sea potenciada. No te dejes bajar la motivación por nada ni nadie. Tienes que seguir adelante, no dejarlo solo en fantasías, que fue lo que me pasó a mí. Paso número 2. Tener estudios. Es clarísimo. En principio yo solo pensaba que con estudiar mucho ya era suficiente para ser científico o ser investigador. Y aunque esto es cierto, la verdad
se requiere mucho más que solamente estudio, es decir, que solamente una carrera, porque se requiere de mucho análisis en realidad para esto, es decir, hacer una carrera a conciencia, estudiar a conciencia, no solamente a nivel de pragmatismo, de lo que tienes que hacer en la universidad, sino realmente hacerlo a conciencia. Esto era lo que yo intentaba hacer, pero como ya dije, realmente a veces me acorralaba el pragmatismo. Y como Einstein decía precisamente, procuro no cargar mi memoria con datos que puedo encontrar en cualquier manual, ya que el gran valor de la educación consiste en no atiborrarse de datos, sino en preparar al cerebro a pensar por cuenta propia y así llegar a conocer algo que no figura en los libros. Eso es lo que decía Einstein. Y ese era mi principio, eso era en lo que yo me basaba, pero no. ¿Qué estudios se tienen que tener para ser científico? ¿Existen unas carreras ideales para esto? Pues yo diría que sí, pero en realidad cualquier persona con un título universitario puede llegar a ser científico. Desde un psicólogo, un ingeniero, un médico, pero las carreras ideales para esto son las de ciencias exactas, es decir, los matemáticos, los físicos, los biólogos, etcétera, etcétera. Son los específicos para esto, pero cualquiera puede serlo, no está solamente segmentado a eso. Cualquiera con estudios puede ser, pero lo que sí se necesita es un nivel superior a nivel universitario para llevarlo al plano más formal. Es decir, necesitas hacer un posgrado, específicamente un doctorado. Y aquí es donde la cosa se pone maluca, donde se puede frenar el camino de muchas personas porque se necesita de muchos recursos, de mucho tiempo estudiando, de tener muy buenas calificaciones, etcétera, etcétera, para que puedas ganarte una beca o también puedas buscar las herramientas en otros países que ofrecen doctorados prácticamente gratuitos. Entonces, igual requieres de muchos recursos, pero que si tienes enfoque lo puedes lograr. Entonces, tendrías que hacer, además del título profesional, tener un doctorado. Sería lo ideal. Ahora, más allá de la elección del pregrado universitario y más allá del doctorado que hayas seleccionado y todo eso, es el tema de investigación, el área de investigación puntual. ¿Qué es lo que quieres llegar a profundizar? Si quieres ser investigador, obviamente es que todo viene del paso 1, ser curioso. Y acá, cuando tienes tu carrera, tú tienes muchas ideas en tu cabeza y tienes que tomar una para profundizarla. Paso número 3. Esto va casi que simultáneo a los dos pasos anteriores. Conocer el método científico del cual hablé al principio. El método científico que lo voy a puntualizar rápidamente en todos estos subpasos, que en realidad son prácticamente lo mismo que te piden en un trabajo de grado o tesis de grado. El primer subpaso del método científico es la observación. Tienes que observar tu entorno, el fenómeno, todo lo que tú quieras estudiar, analizarlo mediante instrumentos de medición y después que tengas todo, entonces ahí sí anotarlo, recogerlo, etc. Entonces lo primero es la observación. Lo segundo es plantear un problema. Tú observaste, tú analizaste, ahora tienes que plantear el problema de eso que tú observaste. Un problema ya sea de lo que sea que tú estés estudiando, de ese fenómeno, de lo sucedido, etcétera, etcétera. Una vez que hayas planteado el problema, ahora vas a plantear la hipótesis de ese problema. La hipótesis que simplemente es una explicación tentativa de ese problema. Es decir, lo que le puede dar respuesta a ese problema que ya planteaste anteriormente. Entonces es como, por decirlo así, vamos a ver si lo ponemos a prueba, ¿sí? Por medio de la hipótesis, a probarlo para ver si eso es cierto o no es cierto. Luego el paso siguiente es la experimentación. Haces lo que tengas que hacer, haces el diseño, haces las pruebas que tengas que hacer. Y ahí es donde tú vas a recogerlo, ¿verdad? Todos los datos los vas a recoger y después en el siguiente paso que se llama análisis de datos, ahí es donde vas a analizar todas esas cosas que recogiste en la experimentación, vas a recuperar, vas a analizar y vas a decir, ok, ¿será que sí? Si la hipótesis sí se cumple o no se cumple. Y el paso final es la conclusión. Ahí es donde tú concluyes. Bueno, determina si los datos que tú tienes respaldan o no la hipótesis. Y así es como tú sacas una nueva ley a partir de estos métodos científicos. Entonces, conocer el método científico es fundamental. Esto lo leí mucho en el libro, como les dije al principio. Y esto es algo que se aplica. ¿Dónde se aplica? En la universidad cuando haces una tesis de grado o un trabajo de grado. Paso número 4. Este paso es un paso que tú haces mientras estás estudiando en la universidad. Ahí mientras estudias en la universidad es prácticamente el campo propio donde tú te tienes que desenvolver en este. Y es buscar un semillero de investigación. Un semillero de investigación que vendría siendo como una especie de grupo donde te preparan
para que pertenezcas a un grupo verdadero de investigación. Entonces ahí es donde te pueden sugerir teorías, te pueden sugerir material, etcétera, etcétera, donde pueden hablar de temas de investigación, donde se te puede incentivar la curiosidad. Yo en la universidad busqué entrar en varios semilleros de investigación. Siempre intentaba entrar a un grupo de investigación y no sentía el aval suficiente para ingresar. Y el paso número 5 y el último paso para ser científico: conocer el sistema. ¿Cómo está el sistema de ciencia? No solo en tu país, sino a nivel mundial. Y aquí es donde se hace la siguiente pregunta: ¿cómo gano dinero? ¿Cuál es mi salario? ¿Cuáles son mis condiciones laborales siendo investigador? Entonces, aquí es donde de pronto hay una dificultad también, porque aquí también el sistema tiene muchas falencias, en especial Latinoamérica. Entonces, ya tú haces todo lo anterior o estás trabajando en todo lo anterior, quieres ser investigador. Entonces, ya después tú de semillero de investigación vas a pasar a un grupo de investigación. Un grupo de investigación que ya está inscrito en lo que se conoce como MinCiencias en Colombia, que antes era Colciencias. Y a partir de ahí, tú comienzas a sacar trabajos, publicar trabajos científicos, etcétera, etcétera. Pero ahí no tienes sueldo. Y entonces ese es el primer pasito. A partir de ahí, entonces tú tienes que estar pendiente. O bueno, también podría ser de que ya tú eres doctor y te pudiste afiliar a una universidad y a la universidad te dio el aval para crear un grupo. Creas el grupo de investigación, tienes tus aprendices, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de ahí tienes que estar atento a que, ya sea que estés inscrito o seas el líder del grupo de investigación, tienes que estar atento a las convocatorias que saque MinCiencias, o sea, el Ministerio de Ciencia, o que tú desarrolles proyectos y los puedas postular para que a ver si ellos te conceden, ¿no? Te conceden el rubro financiero para que lo puedas desarrollar. Así es que funciona. MinCiencia coloca las categorías. Entre más categorías tengas, más dinero te pueden dar. Entonces no hay salario fijo, no hay estabilidad. Entonces esto es cuando la oportunidad aparezca. Si presentan un proyecto y deciden aceptarlo, entonces ahí es que es financiado, de lo contrario no. Entonces no hay garantía de pagos estables de investigadores en Colombia. Ahora, esto puede ser algo malo, pero es algo que incluso no solo viven los investigadores, sino también cualquier tipo de profesionales hoy en día con la situación en la que se está. No es solamente propia de los investigadores. Normalmente, para tener una estabilidad siendo investigador o científico, lo mejor o lo que suelen hacer muchos básicamente es buscar un puesto en una universidad. Así de sencillo, un puesto de planta en alguna universidad, pero que no necesariamente sirve para dedicarte al 100% a la investigación. Siempre de pronto te va a tocar dar clases a nivel académico, te toca hacer de pronto alguna labor administrativa, pero 100% investigación no hay, o sea, no hay ese tipo de cargo, por lo menos de acuerdo a mi experiencia y lo que he consultado. Entonces así funciona el sistema. Resulta y pasa que en Colombia el 86% de doctores trabaja en la academia y en la educación, como lo he comentado, según la gran encuesta de doctorados que realizó recientemente la OCIT, es decir, el Observatorio de Ciencia y Tecnología. Pero incluso en ese sector las oportunidades son escasas. Entonces ahí dejo la fuente en la descripción de este video para que lo puedas consultar. Esto es un poco triste también tener en cuenta esto, por lo menos en Colombia, ¿sí? Que haya tanto problema a nivel de ciencia o de cómo se desarrolla la ciencia. A pesar de que se ha incrementado, de que se ha prácticamente duplicado los investigadores, los becarios en toda la región, a pesar de todo, en el PIB no se ve reflejado. Es una cosa que uno dice, qué paradoja, ¿no? En términos relativos al PIB, es decir, al Producto Interno Bruto del país, de los países de Latinoamérica en general, se presentó solamente una inversión del 0,56%, comparado con el 3% que se invierte en países como Estados Unidos o algunos países europeos. Esto es un dato tomado de la UNESCO. Entonces tampoco hay incentivos del sistema en Latinoamérica para la ciencia, para la tecnología, como se pueden dar cuenta. Y lo que yo pienso es que estos países necesitan precisamente eso, ciencia y tecnología, pero estamos lejos, todavía estamos lejos. No tenemos ni el 1%. El único país de Latinoamérica que tiene cerca del 1% es Brasil, pero los demás 0,5%. Es algo que realmente uno dice, no, en ciencia y tecnología estamos mal. Entonces, saber cómo se mueve el mundo científico, o sea, conocer el sistema, todos estos datos es importante para que no haya frustraciones
y no haya decepciones en el camino de ser científico. Y hay una cosa importante también que debes de conocer del sistema, que para ser científico tienes que publicar lo que se conocen como artículos científicos. Pero hay un problema con esto y está más relacionado a la productividad que a la creatividad y la potenciación del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad prima sobre la calidad del conocimiento que pueda salir. Es decir, que ahora cualquier cosa que tú puedas sacar, eso es ya un plus, ya eso suma como métricas, ¿sí? El que entre más publiques es el que más es el peso en investigación hoy en día. Entonces, eso es lo triste que tenemos en ciencia, que ya no hay ese arraigo por lo nuevo, ¿sí? Por lo que realmente impacta, sino por la cantidad. Por ejemplo, mi trabajo de grado de ingeniero de alimentos fue algo de biopelículas. Era una biopelícula en base de almidón de ñame y un aceite esencial. Entonces, ¿qué pasa? Yo como científico puedo publicar eso. Lo publico en una revista científica, pero yo podría entonces hacer una variación. Yo en vez de echarle un aceite esencial X, yo le echo un aceite esencial Y entonces ya es otro artículo científico. ¿Y qué hice? Lo único que hice fue cambiarle de componente. Pero a nivel de conocimiento, no, a mí por lo menos no me parece algo tan significativo. Porque es algo prácticamente de un mismo trabajo. O de pronto ya no quiero utilizar almidón de ñame, sino que utilizo almidón de ñame de espina, de ñame de diamante, porque hay diferentes tipos de ñame, etcétera, etcétera. Es decir, así es como actualmente la ciencia funciona a nivel mundial, no solo a nivel de Latinoamérica ni Colombia como tal. Así funciona. Este es el sistema de ciencia que tenemos. Ya he hablado un poco sobre mi experiencia durante todos estos pasos de lo que implica ser científico, pero en resumidas cuentas, afortunadamente, en mi trabajo de grado como ingeniero de alimentos, yo sí tuve un profesor que me ayudó. Y fue un profesor nuevo, precisamente, un profesor recién contratado. Si no hubiera sido por ese profesor, quizás hubiese dado mucho más vueltas para hacer mi trabajo de grado. Fue gracias al profesor Rodrigo, y lo menciono aquí y lo menciono para darle las gracias por su apoyo. Y gracias a él incluso pude tener la oportunidad de seguir investigando, pero ya la carrera no quería seguir profundizando en esa carrera. Es por eso que hoy en día tengo otra carrera, otra ingeniería encima. Entonces, gracias al profesor Rodrigo, doctor Rodrigo, que me dio la oportunidad de hacer un trabajo que yo quería que fuera así, algo significativo, que fue al trabajo de biopelículas que mencioné anteriormente. Incluso gracias al profesor, el doctor Rodrigo, pude publicar como un artículo científico. Yo tengo un artículo científico publicado y fue lo más cerca de ser científico que estuve. Ahora tú me dirás, ay, ¿por qué no aprovechaste esa oportunidad? Como digo, precisamente ya no estaba interesado en profundizar en esa carrera. Y bueno, aprendí muchas cosas, pero realmente tú tienes que buscar donde te llama, ¿no? Te llama tu instinto. Espero algún día poder acercarme a eso de ser científico como en algún momento lo quise. Y todas aquellas personas que ven este video que quieren ser científicos o científicas, investigadores, no se detengan, sigan adelante. El sistema es un poco difícil, no solo en campo de la ciencia de investigadores, sino en todos los campos. Todos los profesionales estamos en una lucha constante, ¿cierto? De buscar ese éxito. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó, no olvides de suscribirte para más contenido de ciencia, tecnología, sociedad y para más análisis. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego.